buenas noches. En breves momentos iniciamos con la ponencia de hoy. Algunas indicaciones para la certificación. Los certificados tendrán que realizarse para reaccionar, tienen que reaccionar, compartir y comentar en la transmisión. Bueno, para consignar sus datos y en los registros de asistencia, en los formularios que se vayan a indicar en la descripción de la transmisión, van a ser los siguientes. El registro de inicio será desde las 7 horas hasta las 7:10. El registro de permanencia será desde las 7:30 hasta las 7:40. Y el registro de salida será desde las 8 hasta las 8:10. Bueno, los cuales tendrán un tiempo estimado de 10 minutos para que así los interesados de la certificación puedan consignar sus datos. Nuevamente, en cuanto a la certificación, para que tengan mención aquello, los interesados tienen que reaccionar, comentar y compartir esta transmisión, además de consignar sus datos y registrar su asistencia en los formularios que se indican en la descripción de la transmisión. De la siguiente manera, el registro de inicio va a ser desde las 7 horas hasta las 7:10. El registro de permanencia va a ser desde las 7:30 hasta las 7:40. Y el registro de salida será desde las 8 hasta las 8:10, los cuales tendrán un tiempo estimado de 10 minutos para que los interesados en la certificación puedan consignar sus datos. Buenas noches. Doctor Fordinamanco, buenas noches. ¿Qué tal, yo? Público en general, antes de comentar con el doctor, voy a hacer énfasis a su trayectoria académica y a su perfil profesional. Nuevamente, buenas tardes, buenas noches con todos. Mi nombre es John Luis Urbano, miembro del Café Jurídico, Derecho y Sociedad CAJDERS, y en esta oportunidad presentamos a ustedes una edición más de los diálogos jurídicos con la presencia del doctor Fordinamanco Córdoba, quien es abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, es magíster en Derecho Civil y Comercial por la misma Casa de Estudios, es maestro en Derecho Civil de distintas universidades del Perú y de la Academia de la Magistratura, es miembro del Consejo Editorial de la revista Gaceta Civil y Procesal Civil, entre otros. Bueno, con ustedes en esta ocasión tendremos como tema el análisis jurídico del octavo pleno casatorio. Una indicación, al final de la ponencia, los participantes pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios de esta transmisión, las cuales serán trasladadas al doctor para que puedan ser absueltas en su debido momento. Sin más preámbulo en esta noche, doctor Fordinamanco, adelante. Gracias, John. Buenas noches con todos. Gracias a Derecho y Sociedad de Ayacucho y a Café Jurídico en especial por la oportunidad. En primer lugar, John, ¿se me escucha bien? ¿Estamos bien con el audio? Sí, doctor. Sí, genial. Se le escucha bien. Ya, John, gracias. Bien, bueno, decía, grato para mí estar otra vez virtualmente, al menos en la tierra de mi padre y de mi abuelo,
Yo no voy mucho a Ayacucho, pero mi familia paterna es de allá, así que es bastante grato estar, especialmente grato estar virtualmente en Ayacucho. Bueno, se nos ha encargado esta noche desarrollar algunos puntos sobre el octavo pleno casatorio civil. Ya es un tema que se ha estado tocando bastante, ¿no? Ampliamente, ¿no? Por diferentes profesores, magistrados, ¿no? Y bueno, creo yo que hay que hacer énfasis en algunas ideas previas, ¿no? Y luego ver, pues, cómo el Pleno Casatorio ha abordado el problema del 315 del Código Civil y las implicancias de su infracción, ¿no? Hecho esto, pasaremos a dar un espacio para algunas preguntas que se pudieran plantear. Bueno, yo recién, ¿no? Como comentario, permítanme, recién ha llegado a mi mano, vamos a decirlo así, estos ejemplares del Código Civil comentado que ha publicado la editorial Gaceta Jurídica. Ahí nos hemos hecho cargo del comentario sucediendo, ¿no? Esperemos estar a la altura, eso ya lo dirá el público, del profesor Freddy Escobar, ¿no? Que era el anterior comentarista de estas reglas, de estos preceptos vinculados a la nulidad y a la anulabilidad, ¿no? Traigo a colación este tema no por un ánimo de marketing, ¿no? Sino porque justamente el octavo pleno ha aplicado o pretendido aplicar el 219 del Código Civil. En realidad, la infracción a las normas de orden público como causal de nulidad es una causal bastante problemática y no me parece que el octavo pleno haya dado cuenta adecuadamente de ese problema, ¿no? De esta causal. ¿Qué diferencia hay entre fin ilícito, objeto jurídicamente imposible y la nulidad virtual? Hay autores, como el profesor Juan Espinosa Espinosa, que han puesto de manifiesto que esta diferencia o encontrar una diferencia es bastante complicada, bastante complicada. Yo creo, ¿no? Siguiendo a una profesora española que ha estudiado bastante el tema, María del Carmen de Villavicencio y Álvarez Osorio, un apellido un poco largo, tiene un texto del año 94, la compra-venta, la venta de cosa ajena, la compra-venta de cosa ajena. Y ella, al tocar el asunto, creo que lo hace de una manera bastante inteligente y nos dice que el tema del objeto, la finalidad, en realidad no debemos entender al objeto del negocio, a la finalidad del negocio, como compartimientos estancos, ¿no? Como cosas diferenciables entre sí, al contrario. Son piezas, dice ella, de un mismo engranaje y hay que entenderlas en conjunto. Si eso lo trasladamos a este tema, podríamos decir que la imposibilidad jurídica del objeto, la finalidad y la misma infracción a normas de orden público son tres causales que forman una sola unidad, ¿no? Que están superpuestas, digamos. En fin, hay algunas ideas más que se desarrollan en los comentarios al 219, no voy a decir más, no quiero hacer mucho spoiler para los que estén interesados. No creo realmente que el Pleno haya resuelto bien este asunto. No lo creo. Y ese es esa es una de las desventajas de haber adoptado la tesis de la nulidad, porque darle una explicación conceptual coherente a la luz de la regulación era tarea difícil, ¿no? Como lo han reconocido importantes juristas nacionales y extranjeros. Entonces, es un primer punto, ¿no? Pero otra cosa que yo no quisiera dejar pasar, John y doctoras, doctores,
que nos están acompañando, es que dentro de estos modestos comentarios, ¿no? Que modestamente también les invito a poder revisar cuando puedan, las críticas y comentarios van a ser bastante bienvenidos, ¿no? No lloro ante las críticas, ¿no? Al contrario. Hubo un profesor italiano llamado Franco Carresi, ¿no? Un profesor florentino, y él tiene una idea bastante peculiar sobre la anulabilidad, ¿no? Y que es un asunto que de repente el octavo pleno también debió tocar, porque no han faltado posturas que entendían que el asunto era de anulabilidad. Es más, ahora voy a comentar yo en un caso donde la Corte Superior de Piura entendía la infracción del 315 como anulabilidad. Así que la anulabilidad también debía ser analizada en el octavo, cosa que no pasó. Y decía que en estos comentarios, para entender la anulabilidad un poquito mejor, traemos a colación las enseñanzas del profesor Franco Carresi, nuestro profesor italiano, ¿no? Y él dice bastante bien, ¿no? Nos dice, oigan, en Italia, y eso aplica para el Perú, se suele entender al negocio anulable como un negocio que produce sus efectos normales, pero de manera precaria o claudicante, como decía otro sector de la doctrina. Esto es que si el afectado, ¿no? Por el vicio de anulabilidad decidía actuar, ¿qué podía conseguir? La anulación del contrato. O sea, el contrato anulable es como cualquier contrato válido y eficaz, digámoslo así, porque produce normalmente sus efectos, solo que con una peculiaridad, que el afectado por el vicio puede pedir la destrucción o anulación de ese contrato. Esa es la visión dominante incluso aquí en el Perú, ¿no? Pero el profesor Carresi dice bien que esa idea es un poco equivocada, ¿no? Por lo siguiente, ¿no? ¿Realmente los efectos son normales? A ver, si por ejemplo yo celebro contigo yo en un contrato, ¿no? Y es anulable, y el afectado por el vicio de anulabilidad soy yo, tú me pides, me exiges, ¿no? Cumplir el contrato, cumple. ¿Yo realmente estoy obligado? Porque si decimos que los efectos son normales, solo que precarios, pues tendríamos que concluir que yo estoy obligado a cumplirte yo. Pero Franco Carresi nos dice, eso no es tan cierto, porque yo, si hoy me exiges, yo puedo preparar una demanda y mañana y pasado te demando la anulación para desentenderme de ese contrato. Tengo la facultad de anularlo. O sea, realmente obligado no estoy, porque si tú me exiges, yo puedo pedir la anulación. Entonces, definitivamente no hay punto de comparación con los contratos que tienen una eficacia, digamos, normal, que no son anulables. Por otro lado, tampoco podríamos decir, John, que yo te puedo exigir a ti. Porque si yo soy consciente del defecto de anulabilidad, ¿no? Y tú me dices, Ford, ¿vas a cumplir el contrato? No. Tú dices que es anulable, consideras que es anulable. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Vas a cumplir o no? Si los efectos fueran normales, se podría decir que yo te puedo exigir, John, que cumplas. Pero el problema está que si yo hago eso, eso vale como confirmación y ya dejaría de ser anulable. Porque que yo exija el cumplimiento de un contrato que soy consciente que es anulable, eso genera una confirmación. La confirmación del acto anulable puede ser tácito. Tácito. Entonces, o sea, mientras el negocio es anulable, tú no me puedes exigir realmente porque yo puedo plantearte una anulación. Pero yo, en tanto y en cuanto sea anulable, yo tampoco podría exigirte a ti algo, porque si te exijo, dejaría de ser anulable porque lo estoy confirmando. ¿Cómo resuelve el profesor Carresi ese problema? Lean el comentario que ahí está, ¿no?
Solo quería hacer estos comentarios previos para por ahí tratar modestamente de incentivar la lectura de esos comentarios que la editorial gentilmente me cedió el espacio, ¿no? Para hacer un análisis de eso. La nulidad y la anulabilidad, el pleno casatorio que más las aborda es el quinto pleno. El quinto pleno casatorio. Pero no toca estos asuntos, ¿no? A fondo, y el octavo, insisto, tampoco lo hace. Entonces, ese creo, John, doctoras, doctores que me escuchan, creo que esa es una desventaja de haber optado por la nulidad, porque el Pleno se metía a un terreno bastante fangoso, bastante con mucha piedra en el camino, bastante complicado, ¿no? Bueno, mal que bien, ya lo hizo, ¿no? Y yo creo ahí, John, y es lo que he tratado de destacar, ¿no? En las últimas intervenciones que he tenido, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? Si es que el adquirente de la esposa o del esposo que está actuando en solitario tiene familia también y adquiere el bien como bien social? ¿Qué sucede en ese caso? ¿No? Porque el pleno casatorio, si uno trata de identificar su ratio decidendi, o sea, cuál es la razón de ser, ¿no? De la nulidad de esta tesis, se dice el interés de la familia, el interés de la familia, el interés de la familia. El interés de la familia es el que justifica que haya un tema de nulidad. Claro, pero creo que uno válidamente se puede preguntar qué ocurre si es que al frente hay otra familia. Porque, por ejemplo, John, yo te quiero comprar a ti un predio, veo en el registro público, no hay rastros de tu esposa, tú eres soltero. Compraste el bien como soltero, tu DNI sigue soltero. De repente tú contrataste con un corredor inmobiliario y solamente te veo a ti y al corredor inmobiliario, y el corredor inmobiliario pues me comenta que, bueno, que él sepa, tú eres soltero. Yo no tengo manera de enterarme. No puedo. Es más, John, yo te puedo preguntar y tú te podrías negar, decir, no, soy soltero. Ya, y así que puedo hacer. Y a mí me interesa comprarte el predio. Si luego de eso aparece tu esposa, que yo no tuve manera de descubrir cuando te compré el bien, si aparece tu esposa y pide la nulidad, yo pierdo la adquisición. La pierdo, sencillamente la pierdo. No importa o no va a tener relevancia el hecho de que se haya inscrito la adquisición, porque como sabemos, la inscripción no convalida o no purga el defecto de nulidad. Va a seguir siendo nulo. Entonces, ¿qué hacer en ese caso, ¿no? Si yo tengo familia también, porque si es nulo, yo pierdo la adquisición. Tu esposa John va a decir, el octavo pleno dice que mi familia, mi matrimonio con John, merece toda la protección, así que por tu adquisición queda en nada. Pero si yo también tengo familia, si este es un bien social, si mi familia se está perjudicando por esta adquisición, entonces habría que tomarse un poco en serio, ¿no? De ver qué hacemos en este caso. Insisto, a la luz del contenido del pleno, ¿cuál es la ratio decidendi? Si uno quiere aplicar bien las reglas de cualquier precedente, por más que te guste o no te guste, por una elemental aplicación del canon de la totalidad en la interpretación, tienes que leer todo. Y una vez leyendo toda la sentencia y sus reglas, vas a saber cuál fue el contexto que se le quiso dar a la aplicación de la nulidad.
Me parece a mí que ese contexto no está presente cuando el adquirente también está adquiriendo como esposo o esposa, si es una mujer. Porque si se dice, es nulo para proteger a la familia del transferente, yo digo, ¿y la familia del adquirente? ¿No vale? Algunos han dicho, ¿no? Oye, no, porque el ordenamiento jurídico siempre sacrifica intereses y alguien siempre tiene que salir perjudicado, ¿no? Es lo que nos enseña la famosa teoría de las situaciones jurídicas subjetivas. Hay intereses que el sistema valora más que otros. Así que si el sistema ya condenó a muerte un interés, pues ¿qué se puede hacer? Es parte de. Estoy de acuerdo, pero lo que ocurre es que la buena técnica de interpretación, como decía Diez Picasso, en buena técnica de interpretación debemos concluir que todas las normas tienen una ratio decidendi, perdón, una ratio juris, una ratio legis. Ratio decidendi es para las sentencias, para el precedente. O sea, una buena técnica de interpretación nos hace advertir o nos debe hacer concluir que todas las reglas tienen una ratio juris o ratio legis. ¿Cuál sería la ratio legis o la ratio juris para entender que el 315 protege el interés del transferente y sacrifica el interés del adquirente? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No la hay. No la hay. Y si no la hay, es que la conclusión no puede ser otra, que el octavo pleno solo debe aplicar cuando el adquirente no tiene familia matrimonial o convivencial. O sea, no está casado o no tiene convivientes. Bajo esa lógica, ¿no? Es una idea que se podría plantear. ¿No? Por lo menos el octavo allí a esa cuestión no la responde muy bien, ¿no? Entonces, creo yo que habría que preguntarnos, ¿no? Sin el ánimo de ser exhaustivo, ¿no? El Pleno, caramba, recién va a cumplir un mes de publicado, si no me equivoco. Sí, sí, es más, mira, John, justo hoy 18 se cumple un mes de publicado, porque si bien, disculpa la inmodestia, si bien fui yo quien lanzó la noticia en las redes de la publicación del Pleno, el Pleno realmente se publicó el día 18, solo que nosotros lo sacamos a la luz el 20, ¿no? Pero el 18 ya está, es lo que dice la información de la cédula de notificación, ¿no? Electrónica. Entonces, el 18 se publicó justo hace un mes, ¿no? Entonces, una primera cuestión que se debería plantear es esta, ¿no? Porque fíjate, John, que hasta esto es así, porque imagínate, ponte en el supuesto de que tengamos un comprador o una compradora que no es casada, no tiene convivientes, pero vive con sus dos abuelos que son personas de avanzada edad y con ellos forma una familia. ¿Por qué la otra, por qué una familia va a valer más que la otra? ¿Ves lo inconsistente de la solución? Ese tema de que ganó la familia. ¿Cuál familia? Es inconsistente. El argumento de ganó la familia, la verdad que me parece a mí, no me convence. Y genera más bien la posibilidad de que se apliquen muchas distinciones o distinguishing, ¿no? Que no se aplique a los casos donde la razón de ser del pleno no esté presente de verdad. Porque el pleno dice la familia. Entonces es un contexto donde solo hay una familia que proteger. Entonces no sé, pues me imagino que el comprador es un soltero pleno, que una soltera. O que no, si bien tiene algún conviviente, no forma todavía una unión de hecho. En esos contextos nada más, ¿no? Ahora, por otro lado, también me interesa mencionar, ¿no? El problema de qué vamos a entender por intervención, ¿no? ¿Qué debemos entender por intervención? Porque la norma dice con intervención de los esposos,
¿Qué pasa si el acto o el negocio que se va a impugnar no cuenta con la intervención de uno de los esposos? Falta uno, ¿no? ¿Qué hacer en ese caso? Ya, es nulo, ok. Pero ¿qué debo entender yo por intervenir? Bueno, no firmó el contrato. O sea, el contrato debió ser suscrito, celebrado por los dos, no solo por uno. Pero ¿realmente debemos circunscribirnos a eso? ¿Qué sucede si en el proceso de nulidad descubrimos? ¿Qué sucede si en el proceso de nulidad de acto jurídico que plantea la esposa o esposo que no intervino en el acto, se descubre el demandado, el codemandado adquirente, descubre que la o el demandante ha tenido alguna participación en los actos preparatorios del contrato? Me explico mejor. Yo le compré a John, ¿verdad? Un predio, y luego aparece la esposa de John, ¿no? Diciendo nulidad porque yo no intervine. Y luego descubro que, por ejemplo, las coordinaciones en la notaría para que yo y John celebremos el contrato, las coordinó la esposa de John. O sea, John y yo firmamos en la notaría, pero todas las coordinaciones por el lado de John las hizo su esposa. O de repente el corredor inmobiliario también me engañó, porque a él lo único que le interesa es cerrar la venta y cobrar. O sea, si hay algún problema después, él no lo va a ver. El corredor es una persona que cierra negocios, más allá de que lo cierre bien o lo cierre mal. Pues así es sencillo. Porque es que la chamba del corredor, ¿no es cierto?, es más que nada poner en contacto personas. De otra, bueno, no estoy criticando, ¿no? Estoy diciendo las cosas como son, ¿no? Entonces, ese es su trabajo y más que nada por eso se le paga su comisión, ¿no? Porque encuentra una persona que tiene el interés en comprar mi inmueble, ¿no? O es una persona que encuentra el inmueble que a mí me gusta. Bueno, entonces el corredor me engañó. Y resulta que en la oficina de los corredores hay varios correos de la esposa de John coordinando. Imagínense. Entonces, bajo esta lógica, ¿no? Deberíamos concluir que si hay alguna participación, alguna contribución o colaboración del otro esposo o esposa en la celebración del negocio, no aplica la nulidad. Creo que esa es la verdadera razón de ser, ¿no? Porque ahí no estaría, porque ¿qué es lo que busca el Pleno? No al abuso, no al abuso, no al atropello, ¿no? Que proteger a la familia, que uno de los esposos, el esposo que tiene las cosas a su nombre, no atropelle o no afecte el interés de la familia. Pero si ambos están participando, esa afectación no se da. Es por esta razón, ¿no? Y aquí hay un caso bien interesante, ¿no?, que se resolvió en Piura, decía justamente, una mujer, ¿no?, se casa el año 89. Una mujer se casa el 89. Compra un predio el año 2003. Compra un inmueble el año 2003. Pero cuando compra el inmueble, doctoras, doctores, lo compra como soltera, pero con un detalle bien especial. ¿Cuál? Que en el acto interviene como testigo su propio marido, su esposo. Su esposo interviene. Entonces, como su esposo interviene como testigo, ¿qué podemos interpretar de eso, no? O sea, el propio esposo está permitiendo, avalando, aceptando que su esposa compre ese bien como soltera, que se presente ante este tercera vendedor como soltera y adquiera como soltera. Él está avalando eso al intervenir como testigo, ¿no? Años después, el 2007, vende el predio la esposa
sola, sin la intervención de su marido, sin la intervención de este, entre comillas, testigo. Y luego el marido plantea la nulidad, pues, ¿no? Dice, nulidad de acto jurídico, ¿no? Que yo no intervine, se violó el 315. Los jueces de Piura miran mal este proceder del marido, porque el marido dio carta blanca a la mujer para que manejara el bien como soltera, porque él mismo consintió que así se adquiriera el bien. ¿Qué significa que ahora esté demandando? Hay una contradicción. El tema, la teoría de los actos propios, podría decir alguien. Bueno, en fin. Entonces, en Piura, los jueces, la sala superior al menos, sugiere que en realidad hay un tema de anulabilidad y no de nulidades, porque no se está afectando el interés de la familia. Perdón, no se está alterando, no se está afectando un interés social o general, sino un interés particular. Claro, ese es el típico supuesto de anulabilidad, ¿no? Que la anulabilidad se caracteriza por implicar un vicio que solo afecta a un interés particular o individual, no intereses generales. Eso es lo que le caracteriza a la nulidad, la anulabilidad, ¿no? La anulabilidad afecta a intereses particulares. Acá solo una familia está siendo afectada, no la comunidad total. Hay que entender que es anulabilidad. Y esta demanda es de nulidad. No hay congruencia, rechaza la demanda. Aparte de que él avaló el actuar de su esposa al firmar ese contrato de adquisición como testigo. Pero cuando el caso llega a la Corte Suprema, antes que salga el octavo pleno, es bastante interesante notar que el ponente del octavo pleno, el doctor Walde Jauregui, al analizar este caso, él dice que no hay nulidad, cuando él fue el promotor de la nulidad en el octavo. Pero él dice que acá no aplica la nulidad. ¿Por qué? Porque el marido intervino. Sí hay una intervención del esposo. Y negarlo implicaría avalar la mala fe, dice. Pero los otros magistrados de su sala le dan la contra. Dicen, no, eso es nulo, porque no intervino. Y la nulidad es insubsanable. ¿Cómo se hubiera resuelto este caso según el octavo? Y miren cómo lo resolvió el padre del octavo, ¿no? El ponente. Miren cómo lo resolvió él, ¿no? Entonces, él lo resolvió aplicando la buena fe, ¿no? Y la buena fe es un principio que siempre tenemos que tener en cuenta. Yo soy de la idea de que más que buena fe y aplicar estos criterios que pueden ser un poco complicados, que por lo demás, por ser principistas, siempre se aplican en clave de integración, esto es, cuando no hay una salida normativa concreta, yo creo que es un tema de interpretar en sentido extensivo el término intervenir. ¿De acuerdo? El término intervención debemos entenderlo en un sentido lato, de tal manera que inclusive el acto de este esposo que actuó como testigo en la adquisición de la mujer como soltera valga como intervención que impide aplicar el 315 conforme al octavo pleno. O sea que el acto no es nulo, porque sí intervinieron ambos. De hecho, la ratio decidendi del octavo evoca mucho o invita a recordar, da mucho que relacionar con este decreto ley del año 69 que estableció que modificando el 188, el Código Civil del 36, estableció por primera vez que el acto de disposición de bienes sociales deben intervenir marido y mujer. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué dice el decreto ley? Para evitar abusos, para evitar situaciones injustas en el marco del matrimonio. Proteger el matrimonio, proteger la economía familiar. Entonces, esto no se daba en este caso, ¿no? Porque el marido compró, o sea, se compró el predio delante del marido y el marido aceptó que actuara como soltera. Entonces, él estaba dando su consentimiento en actuaciones en solitario de su esposa, ¿no? Entonces, no podría decirse que la esposa
ha realizado un acto a espaldas del marido o sin tenerlo en cuenta. Sí lo ha tenido en cuenta, eso es evidente. Entonces, más que complicarnos con conceptos de decir, bueno, fue buena fe, actos propios o no, simplemente lo reducimos a la idea de intervención. Simplemente reducimos el asunto a la idea de intervención. Creo que a partir de ahí debieran empezar las discusiones, ¿no? Creo que los plenos ayudan, tienen sus defectos, pero eso no significa, reconocer la valía de los plenos no significa dejar de criticarlos, ¿no? Como toda obra humana, es perfectible, corregible. Por lo menos de ahora en adelante, alguito más de predictibilidad hay, sin perjuicio de que hayan o surjan nuevas ideas, nuevos problemas, y justamente para esto están eventos como este, ¿no? Para generar o promover las discusiones sobre este tema, ¿no? Bueno, yo quería ser bastante puntual, ya he expresado mis preocupaciones sobre el octavo, lo he relacionado un poco con nuestros comentarios al 219 del Código Civil. Tendrán que ser renovados esos comentarios, ¿no? Porque ya salió el octavo, ¿no? Y cuando se escribieron esos comentarios, pues no había octavo pleno, ¿no? Y es más, ¿qué pasa con los actos jurídicos celebrados por una persona con discapacidad, ¿no? Mental? Mental. Eh, Eso ya no es causal de nulidad. Y la discapacidad mental no es un supuesto de capacidad restringida, no está. Así que no es anulable. Ahí han habido posiciones del profesor Joel Chipana, del profesor Héctor Campos, ha habido un pequeño debate entre ellos. Yo he querido terciar en ese debate, planteando una posición porque me parece que estos dos profes y amigos eh, tienen posturas respetables, por supuesto, pero creo que se podría plantear una tercera solución, ¿no? Que se puede entender, o sea, que aparentemente la anulabilidad ha sido excluida, pero creo que no lo ha sido del todo, por las razones que están en esos comentarios que nuevamente les invito a chequear cuando puedan, ¿no? Por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias, John, y muchas gracias a Derecho y Sociedad, Café Jurídico, por esta oportunidad. No he podido acompañar mi exposición con café porque ya he comido demasiado, ya no puedo más. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas que pudieran haber, John. Buenas noches con todo. Doctor Fordinamanco, muchas gracias por su ponencia de hoy. Bueno, habiendo concluido con la ponencia, pasaremos a la ronda de preguntas. Tenemos una primera pregunta de parte de Alex López, quien dice, ¿cómo distinguir la nulidad y la anulabilidad? Doctor. Sí. Bueno, en síntesis, Alex, porque eso daría para una conferencia completa, la distinción depende de la ley. La distinción depende de la ley. O sea, si la ley dice que tal defecto genera nulidad, eso será. Si la ley dice que tal defecto genera anulabilidad, así es. O sea, yo tendría que, para decir, la diferencia es que un defecto lo encuentro en el 219 del Código Civil y el otro defecto en el 221. Tengo que ver qué dice el ordenamiento. Algunos han dicho, bueno, pues la infracción al 315 es nulidad porque el 315 es una norma imperativa y si la estoy desacatando, hay un tema de nulidad ahí. Es sencillo, dicen. No lo creo en absoluto. Porque el 315 dice, realmente, esa es la interpretación de que la intervención es de los dos esposos es como un elemento de validez, porque el 315 señala, para disponer de bienes sociales tienen que intervenir los dos esposos. Habría que preguntarse, Alex, ¿intervienen como qué? ¿Como veedores? ¿Como terceros? ¿Como amigos?
es evidente que marido y mujer, respecto a las sociedades gananciales, son representantes. Y si hay un defecto de representación, es un asunto de ineficacia. Si el marido vende en solitario un bien social, eso es una venta de bien ajeno, porque el bien social no forma parte de su patrimonio. O sea, hay que interpretar bien, ¿no? Yo no creo realmente que el 315, su violación implique nulidad porque estoy violando la ley. No. El 315 hay que interpretarlo sistemáticamente, con el 161 y demás normas de representación, y con el 1409, inciso 2, que considera que la venta de bien ajeno no es inválida. Bueno, no me quiero explayar tanto. Eso podría comentar. Gracias. Doctor, tenemos otra segunda pregunta de parte de Pavel Córdoba, quien dice: doctor, buenas noches. Este pleno en comentario desmerece o precariza la labor registral, convirtiendo al registro en un mero administrativo, desmereciendo la seguridad jurídica que mucho costo, construir. Como debemos entender, bueno, la pregunta sería: ¿cómo debemos entender este pleno para otorgar fluidez a las transacciones inmobiliarias y otorgar seguridad a las transacciones? Claro, yo coincido con Pavel. Mal camino es optado porque se perjudica la seguridad. Ya el séptimo pleno le dio un golpe al registro y este es un segundo golpe. Definitivamente el artículo 1415 del reglamento del registro de propiedad inmueble sufre un cambio radical, creo yo, con el pleno. ¿No? Se ha dicho de que, bueno, es que los plenos casatorios vinculan a los jueces y no al registro, pero caramba, las decisiones del registro finalmente, ¿por quién son controladas? Por los jueces. Sí, pero por los jueces contenciosos administrativos, no por los jueces civiles. El 400 del CPC es claro, los plenos casatorios vinculan a todos los jueces de la República. Entonces, un poco complicado, ¿no? Un poco complicado, pero en fin. Yo diría, Pavel, que justamente lo que estamos diciendo, ¿no? La distinción, el distinguishing, ¿no? Que no se aplique el pleno cuando hay otra familia al frente, que va a ser en el 80-90% de los casos, ¿no? Digo. La distinción va a ser importante, Pavel, para salvar al registro. Esa es mi opinión. Muchas gracias por la pregunta. Doctor, tenemos una tercera pregunta de Cruz Bea, quien nos dice: ¿cuál es la diferencia entre la nulidad relativa, nulidad absoluta y nulidad mixta? Bueno, la nulidad absoluta, relativa, mixta, no son categorías que recoge el Código Civil. En general se ha dicho que la nulidad absoluta es la nulidad que todos conocemos, mientras que la nulidad relativa es la anulabilidad. Una mixta, pues sería un tercer régimen, ¿no? Que sea distinto a la anulabilidad y la nulidad. La pregunta es, ¿hay un régimen diferente a ellos? Sí. En el artículo 92, ¿no? Del Código Civil, la impugnación. Es más, la propia nulidad del matrimonio es una cosa que no encaja con la nulidad ni la anulabilidad del libro segundo del Código. Entonces, bajo esa lógica podría ser, ¿no? Gracias. Doctor, tenemos otra pregunta. Bueno, me acaba de llegar acá por mensaje. Nos dice: ¿en qué se diferencian la nulidad y la ineficacia en sentido estricto? Repito, doctor, ¿en qué se diferencian la nulidad y la ineficacia en sentido estricto? Lo pregunta Jesús. Bueno, Jesús, igual a los doctores que hicieron las preguntas de la parte general, digamos, les invito a leer el comentario al 219 que hemos trabajado en la última edición del Código Civil comentado. Ahí hay bastante detalle, ¿no? Yo aquí simplemente podría decir que la ineficacia en sentido estricto implica que el negocio como tal no produce ningún efecto, pero puede ser ratificado. En cambio, la nulidad
tiene un defecto insubsanable, ¿no? Que, como decía José León Barandiarán, un defecto que conspira contra su funcionamiento, ¿no? De manera total, ¿no? Cosa que no ocurre con la ineficacia en sentido estricto, ¿no? Pero igual les invito a revisar esos comentarios cuando puedan. Gracias. Gracias, doctor, por la respuesta. En vista de que ya no hay más preguntas, bueno, solo cabría dar por terminado la ponencia, doctor, más sin antes agradecerle por su participación a nombre del Café Jurídico, Derecho y Sociedad. Doctor, muchas gracias por su predisposición, por la realización de este espacio de participación y discusión académica. Estamos agradecidos con su persona, por la extraordinaria disertación y de la gentileza por acompañarlos en esta noche, doctor. Muchas gracias, doctor. Le mandamos un saludo cordial y fraternal, doctor, disculpa el caso. Gracias, John. Un abrazo fraterno para ti y para todos los que nos han estado acompañando esta noche. Y ya será, pues, Dios mediante, para otro evento, otro conversatorio, de repente para comentar, no sé, alguna jurisprudencia ayacuchana interesante, ¿no? Ya habrá ocasión de coordinar eso. Nuevamente, buenas noches con todos y hasta la próxima. Gracias. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, público, gracias por haber sido partícipe de esta transmisión de los diálogos jurídicos del Café Jurídico Sociedad CAJDERS. Solo invitarles a seguir nuestro fanpage y las demás plataformas virtuales que tenemos organizando como eventos académicos. Se les invita. Muchas gracias con todos. Buenas noches.